Muy buenas tardes, comunidad universitaria. Nuevamente sus compañeros de la Dirección de Información Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión platicaremos acerca de la protección de datos personales, derecho fundamental de toda persona en nuestra República Mexicana. Vamos a empezar. El acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición son 4 derechos que tenemos respecto del derecho a la protección de datos personales. Pero ¿por qué menciono que es un derecho? Mucha gente ha considerado a la protección de datos personales solamente como una política de alguna administración y no. Aquí ustedes pueden ver que en nuestra Constitución, en el artículo 16 constitucional, el derecho a la protección de datos personales está garantizado. Vamos a analizarlo. Toda persona tiene derecho a la protección de datos personales, el acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su posición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Bien, vamos a analizar 3 puntos específicos de esta mención que acabo de hacer del artículo 16 constitucional. Este derecho va dirigido a toda persona. ¿Esto qué quiere decir? Que la protección de datos personales no solamente va a incidir en los nacionales mexicanos, sino que también las personas extranjeras que por alguna razón incorporan sus datos personales a nuestro sistema jurídico en México, particularmente en nuestra universidad, también tienen la garantía de que sus datos personales son protegidos. Esto también incluye tanto a los menores como a los mayores de edad. Segundo, mencionaba yo que el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición son 4 derechos fundamentales que derivan del derecho principal de protección a los datos personales. A estos derechos se les conoce como derechos ARCO, por sus siglas, de los cuales vamos a especificar más adelante cada uno de ellos. Nuestros datos personales están en todos lugares. Podemos hacer alguna referencia y podemos imaginar en cuántos espacios del sector público tienen nuestros datos personales. Desde que nosotros nacemos hasta que dejamos de existir, en el transcurso de nuestra vida generamos y dotamos de datos personales, particularmente a muchas instituciones del sector público. Por poner algún ejemplo, en la lámina pueden advertir que está la Secretaría de Gobernación, el Gobierno Federal, el Instituto Mexicano de Seguridad Social, el Gobierno del Estado de México, los ayuntamientos y nuestra universidad. Simplemente por mencionar algún ejemplo en donde qué instituciones pueden tener datos personales de nosotros. Pero también podemos mencionar que en el sector privado también tienen nuestros datos personales. Cuando nosotros abrimos un correo electrónico, cuando contratamos un sistema de telefonía, cuando nos adherimos a algún banco o alguna institución crediticia o incluso también en el sector comercial, por ejemplo, hablar de un centro comercial en donde nosotros, para la prestación del servicio que requerimos, tenemos la necesidad de dar datos personales. Hablando, por ejemplo, de las telefónicas, no solamente damos datos personales, sino también nos generan un dato, como su número celular. Ese número celular se convierte en un dato personal cuando se identifica con una persona determinada. Bien. La Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México es ese marco jurídico que va a regular y a garantizar la correcta aplicación de los datos personales en las dependencias públicas que conforman el Gobierno del Estado de México. ¿Cuál va a ser o cuál es su objetivo de esta ley? Su objetivo es garantizar la protección de los datos personales que se encuentra en posesión de los sujetos obligados, así como establecer los principios, derechos, excepciones y también obligaciones y sanciones en la materia de protección de datos personales. Pero, ¿qué es un sujeto obligado? Muy sencillo. Un sujeto obligado es toda aquella dependencia que está regulada por la ley y que tiene que atender no solamente a la protección, sino también a la custodia y a la disponibilidad de los datos personales con los que se enfrenta o los que maneja. Haciendo hincapié en algo muy importante. Los datos personales son propiedad de la persona, del individuo. Las instituciones solamente poseen
administran, utilizan esa información para el servicio que estamos requiriendo. Pero no olvidemos que los datos personales somos nosotros. Adelante. ¿Qué finalidades tiene esta ley? Vamos a hablar de algunas de manera muy sencilla. 1. Garantizar la observancia de los principios de protección a los datos personales en posesión de los sujetos obligados. 2. Proveer lo necesario para que toda persona pueda ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 3. Promover la adopción de medidas de seguridad que garanticen la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos personales. Ocurre que en algunas ocasiones somos tan celosos de la custodia de esa información que la protegemos demasiado y evitamos que esté disponible. Si bien es cierto, la ley nos obliga a garantizar y proteger esa información, también debemos de estar conscientes que debemos tenerla disponible para el momento que sea requerido, precisamente para cuando ustedes ejerzan un derecho de acceso, rectificación, cancelación o oposición, podamos atenderlo de manera pronta y expedita. Bien. ¿Pero qué es la protección de datos personales? Mejor dicho, ¿qué es un dato personal? Un dato personal es cualquier información que tengamos, pero que esta información identifique o haga identificable a un sujeto particular. Si yo les doy un número cualquiera, como 35, 25, 35, pues el dato en sí mismo no me dice más. Puede ser mi número de suerte, puede ser mi número telefónico, puede ser mi fecha de nacimiento, puede ser cualquier dato. Pero cuando yo digo, Hugo Edgar Chaparro Campos tiene número de cuenta 35, 25, 35, entonces estamos convirtiendo un dato o una información en un dato personal. ¿Por qué? Porque estamos identificando al sujeto. Bien. ¿Cuántos datos personales podemos tener? No hay un catálogo preciso, precisamente porque es toda aquella información que nos identifique o nos haga identificables. Por mencionar algunos ejemplos, nuestro nombre, nuestro domicilio, teléfono, número de cuenta, calificaciones, pero también el nombre de nuestro padre, de nuestra madre, cualquier tipo de sangre, preferencia sexual, etcétera, son datos personales que identifican a una persona. Entonces, no hay un catálogo específico de datos personales. Cuando ustedes quieran reconocer si cierta información es un dato personal, simplemente busquen que esté identificando a un sujeto. Así entonces estaremos frente a un dato personal. Pero dentro de los datos personales hay una subclasificación de los datos sensibles. ¿Qué es un dato sensible? Un dato sensible es aquella información que puede afectar la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Por mencionar solamente algunos ejemplos, no limitarlo porque tampoco podemos establecer una lista de datos sensibles, simplemente para que ustedes reconozcan esta información o este dato sensible, podemos estar frente al estado de salud física o mental de las personas, su preferencia sexual, su preferencia en cuanto a religión, su origen étnico, su afiliación sindical, algunas opiniones políticas o, como ya había dicho, preferencias sexuales, también son consideradas como un dato sensible. Vamos a ver los derechos ARCO, de los cuales ya les mencionaba. Estos derechos ARCO se consideran así por las siglas de acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Qué es el acceso? No es otra cosa más que el derecho, la facultad que tienen las personas de conocer su información que está en posesión de un sujeto obligado. Así es que ustedes pueden observar algunos mensajes de nuestros órganos garantes de protección de datos personales, como es el INAI, en donde aparece una persona solicitando su información, su expediente clínico a un hospital. Esa información antes se consideraba que era del centro hospitalario o de esa clínica y no se le permitía el acceso a la persona. Hoy eso está prohibido. ¿Por qué? Porque la información que está dentro de un expediente clínico es de la persona. El expediente lo custodia y lo posee, lo administra esta instancia, pero la información es de la persona. Ese es el acceso, solicitar información mía o de la persona a la institución que la posee o la administra. La rectificación es algo muy sencillo. Cuando un dato personal se capturó de manera incorrecta
o el dato cambió por algún motivo. Por mencionarles un ejemplo, un cambio de domicilio. Si hoy vivía con mis papás y mañana voy a vivir de manera independiente, en consecuencia mi domicilio cambió y por tanto mi dato personal también se modificó. Si mi dato en una base de datos está registrado el anterior, ¿qué puedo hacer? Solicitar una rectificación para que se adecue a mi nueva condición o a mi nueva circunstancia, en este caso del domicilio. Esa es la rectificación. La cancelación. Cuando yo no deseo, o ya no deseo que mi información personal la atienda o esté en posesión de un sujeto obligado, puedo solicitar su cancelación. Esto es la eliminación de mi información personal en una base de datos. Aquí es importante señalar que hay información que es susceptible de ser cancelada, pero hay información que tiene que permanecer por su propia naturaleza. Para eso estamos nosotros, para orientarlos en su caso y decirles qué información es procedente cancelar y qué información por disposición de ley se tiene que garantizar y tiene que conservarse. Finalmente, la oposición. La oposición es negarse a dar cierta información. Cuando ustedes, por ejemplo, abrieron su correo electrónico, habrán seleccionado de un menú si querían recibir información de tecnología, de moda, de deportes, etcétera. Había un catálogo importante de qué información estaban ustedes interesados. Alguna le dieron a aceptar y alguna no, porque no era de su interés. A la que le dijeron que no, es de alguna manera un ejercicio de oposición. A esa no me interesa y no quiero que mi información se traslade o de esta información me llegue mayor información. Oponerme es negarme, es no dar información. Sin embargo, aquí debemos de estar conscientes. Si yo me opongo a dar mis datos personales y estos datos son necesarios para que me den un servicio, luego entonces estoy obligado a dar mis datos. Si no los doy, la contraparte tampoco va a estar obligada en darme el servicio. Bien. Finalmente, ya prácticamente por culminar con esta presentación, vamos a hablar de lo que es el aviso de privacidad o las políticas de privacidad. Estas son las anotaciones físicas, electrónicas o en cualquier otro formato generado por los responsables del sistema de datos personales que es puesto a disposición de su titular previo al tratamiento de sus datos personales. Desafortunadamente no estamos acostumbrados a darle lectura a las políticas de privacidad. Y desafortunadamente de manera indiscriminada y poco consciente otorgamos nuestros datos personales. Aquí la súplica es que seamos conscientes de la información que estamos dando y a quién la estamos dando. Si bien es cierto, las instituciones públicas y privadas tienen la responsabilidad de garantizar la protección de los datos personales, los primeros responsables de protegerlos somos nosotros. Así es que, por favor, conozcan el aviso de privacidad, en este caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde nosotros les explicamos qué información personal requerimos de ustedes, para qué la vamos a utilizar y también, en su defecto, si ustedes quieren ejercer sus derechos ARCO, se les establece en este documento cuál es el trámite y cuál es la instancia a través de la cual ustedes pueden ejercer estos derechos. Nuestros órganos garantes a nivel federal y estatal, preocupados y ocupados para acercarles y fortalecer la cultura en protección de datos personales a toda la sociedad, ha generado algunas políticas, algunas estrategias en medios de comunicación para hacerles frente y hacer conciencia de la importancia que tienen los datos personales. Es así que ustedes en la página del Instituto Nacional de Acceso a la Información o también en el InfoEM pueden encontrar algunas recomendaciones para el cuidado y custodia de sus datos personales, particularmente hoy en las tecnologías de la información, en las redes sociales, que es en donde estamos dando un gran número de información y no estamos conscientes del impacto que va a tener esa difusión. Bien, hay mucho que platicar de datos personales. Nuestras autoridades han manifestado que es un derecho en construcción. Hay aún muchas circunstancias que tenemos que perfeccionar. Finalmente, comunidad universitaria, si hay alguna duda o quieren conocer más de cómo ejercer sus derechos a la protección de datos personales, pueden acudir con nosotros a la Dirección de Información Universitaria, que está ubicada en la calle de Gómez Farías Oriente número 200, muy cerca de nuestro edificio central de Rectoría.
Ahí estaremos atentos a recibir sus comentarios o para aclarar sus dudas. Por nuestra parte es cuanto y bienvenidos a la Universidad Autónoma del Estado de México.